Pues quedando en ese entendido, como les decía, ¿verdad? Que esta materia vamos a llevar a nosotros, al principio vamos a hacer control, vamos a hacerlo con elementos electromecánicos. Aquí vamos a ver el relevador, el contactor y el arrancador. También iremos en un segundo segmento a incorporar elementos que nos permiten hacerlo de una manera no tan manual, sino automatizada. Y para eso, pues vamos a ver un segmento que está relacionado con los sensores. Vamos a ver sensores que nos permiten de alguna manera, pues, combinada, hacer que los sistemas puedan interactuar de una manera un tanto automática. Para eso, pues, nosotros tenemos que aprovechar las variables físicas, ya sea en un recinto, en una área, por ejemplo, que podemos tener. Por ejemplo, en este cuarto que tenemos, pues tenemos luz, tenemos temperatura, velocidad, tenemos corriente, voltaje, un mundo de variables que tenemos que aprovechar para hacer que nuestros circuitos puedan ser no tan manuales, sino automatizados. En un siguiente segmento vamos a tratar de hacer control por medio de, si hay oportunidad, claro, vamos a ver cómo vamos avanzando, pero dentro de mi estrategia, si hay la oportunidad, les voy a dar un segmento para hacer control por medio de PLDs en principio. Primero, el control, les decía, el que vamos a desarrollar nosotros, lo vamos a hacer por medio electromecánico. Después vamos a incorporar aquí algo relacionado con sensores. Después vamos a ver algo relacionado con los PLDs, si hay oportunidad. Estos componentes llamados PLD son conocidos con el nombre de dispositivos lógicos programables. Estos que tenemos aquí se conocen como dispositivos lógicos programables. Es decir, nosotros vamos a ver cómo en el caso de electromecánica, al desarrollar una práctica, pues a lo mejor nos llevamos 5 horas, 6 horas, 7 horas, o una semana para elaborar esa práctica con esos 10 relevadores u 8 relevadores que vamos a utilizar. Y la hacemos y no nos funciona. La desarmamos, la volvemos a armar y no nos funciona. Y estamos batallando, y entonces nos vamos a dar cuenta la gran dificultad para poder desarrollar ese tipo de prácticas. Vamos a utilizar, ya les decía, el FluidSyn de fluido, el que han utilizado ustedes, el programa, el software FluidSyn, lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el protoboard, van a utilizar el multímetro y van a aprender a usar el relevador en su primera instancia. En la segunda oportunidad vamos a ir por ahí incorporando sensores en su momento. Y va a llegar un momento, si es que, repito, si es que lo permite el tiempo, veremos algo relacionado con PLDs, que son dispositivos lógicos programables. Es decir, son chips o circuitos integrados a los que nosotros mediante software incursionamos a ellos. Y nada más por medio de software le aventamos una ecuación, le aventamos una forma muy rápida y él solito, en forma interna, solito se alambra. O sea que nosotros no tenemos que andar poniendo cablecitos y esto. Y ahí van a ver la gran diferencia entre hacerlo de manera manual en la parte electromecánica y hacerlo de una manera pues un poco más como automatizada. Nosotros nomás nos preocupamos por darle la ecuación, se la aventamos y en madriza el sistema internamente mediante un software con el cual se trabaja se alambra de manera rápida. ¿Y qué pasa? En ese integrado, pues tiene patitas el integrado, ya nomás metemos nosotros señales de entrada, señales de salida. Y en las señales de salida, ¿a dónde van? Pues van a los elementos que van a hacer la conmutación para que las cargas arranquen. Y los elementos de entrada, ¿qué van a hacer? Pues los elementos de entrada son los que van a gobernar el arranque de ese equipo.
ya que control significa gobernar, ¿verdad? Gobernar de alguna manera este tipo de cargas. Entonces, en una última instancia, si lo permite el tiempo, veremos entonces algo llamado con el nombre de PLC, que son algo muy parecido a lo que tenemos aquí. Pero estos PLC, ¿verdad?, ya son módulos que ustedes como ingenieros mecánicos son los que más explotan. Y es lo que más se utiliza también para hacer automatización en la industria. Y es otra manera ya más elegante, más formal, también de poder hacer control. Hoy día se ha desarrollado otro tipo de estrategias para poder hacer el control de manera pues barata, de manera sencilla, aunque hay una situación entre los maestros y entre las personas que defienden cada una de estas partes. El equipo se llama Arduino. Y el Arduino también nos sirve para hacer control, claro que sí. Es un equipito, ¿verdad?, que es didáctico y que nos ayuda mucho a poder hacer también control. Son entonces las formas en que nosotros podemos hacer control. Más o menos esa es la panorámica, la forma en que vamos a trabajar. Para ello, pues en principio se les pidió que checaran una serie de elementos o de símbolos, en principio símbolos, yo se los proporcioné algunos muy básicos, y estos símbolos que ustedes investigaran, hicieron una investigación en internet para checar cómo es la forma física de esos símbolos. Y a lo mejor algunos de ustedes incluso fueron más allá y a lo mejor investigaron para qué sirven esos elementos, cómo se utilizan esos elementos. Y aquí pues lo importante de ustedes es que en un circuito de control, pues ustedes puedan detectar dónde está el problema. Yo les voy a enseñar estrategias para que ustedes primero reconozcan un circuito de control. Aquí vamos a ver 3 diagramas y siempre tengo esa misma problemática porque en los exámenes dejo preguntas de este tipo y cometen muchos errores. Uno de los diagramas, ¿verdad?, que vamos a utilizar mucho es el diagrama que vemos aquí, el diagrama de escalera. Y es porque, pues como ustedes lo aprecian, parece pues realmente una escalera, es una escalera. Y cada una de estas partes de este diagrama la vamos a analizar a detalle. Es importante que ustedes aprendan a distinguir cada una de las cosas con precisión. Entonces, en la siguiente clase o en las próximas clases veremos la manera en que esto se desarrolla. Entonces, uno de los diagramas es conocido como diagrama de control, ¿verdad? El diagrama de control regularmente es un diagramita como este de escalera. Luego hay otro diagrama que se conoce como diagrama de fuerza. El diagrama de fuerza es un diagrama en donde regularmente interviene el área donde está la carga que se va a mover. Puede ser un motor trifásico y ese motor trifásico está gobernado a lo mejor por este sistema. Ese sistema maneja 12 voltios, pero mediante la indumentaria, este circuito, ¿verdad?, estos componentes que están aquí hacen posible que un segundo circuito de fuerza, que es donde regularmente están las línea 1, línea 2, línea 3 y que están interrelacionadas con el motor, gobiernan este elemento o circuito de control, gobierna ese de fuerza, y el de fuerza es el que da las conmutaciones pertinentes y necesarias para que arranque la carga. Y hay un tercer circuito que vamos a ver aquí, que se llama circuito de alambrado o conexionado, que es realmente el circuito final que nosotros vemos ya en la realidad, en un tablero de control. Es decir, ya vemos montado en el tablerito de control todo el sistema. ¿Y qué es ese diagrama de alambrado o conexionado? Pues no es otra cosa que la combinación del circuito de fuerza y el de control combinados en uno mismo. Entonces,
es bien importante que alcancen a distinguir esa situación. Entonces, el día de hoy, bueno, pues es conocernos, es básicamente conocernos, ubicar por dónde vamos a ir, qué es lo que pretendemos hacer en esta materia. Para en esta materia pretendemos, como su nombre lo dice, conmutar, hacer conmutaciones de cargas que en lo deseable sería motores, ¿verdad? Y podemos hacer la conmutación a tensión plena, se llama. Tensión plena es que de madrazo le damos el voltaje que requiere para que arranque en forma inmediata. Pero sabemos que cuando lo hacemos así, consume de 2 a 3 veces en el arranque. ¿Y qué pasa cuando consume 2 o 3 veces más de lo normal? Pues los elementos de conmutación, cuando se van a conectar para que arranque el equipo, pues deben de ser más fuertes porque requiere más energía. Y otra de las cosas es que cada vez que nosotros conmutamos, los componentes que regularmente son platinos se van desgastando con el tiempo y se van a madrear. ¿Qué hay que hacer entonces en esos casos en donde no es tan pertinente arrancar a tensión plena? Bueno, pues arrancamos a tensión reducida. ¿Cómo le hacemos para arrancar a tensión reducida? Simple y sencillamente, en lugar de proporcionar a por ejemplo, un motor que requiere 120 voltios o que requiere 440 o 220, en lugar de aventar el voltaje completo, la tensión completa, le proporcionamos un voltaje mínimo. Y como le proporcionamos un voltaje mínimo, el motor lo que va a hacer es empezar a girar de manera lenta, y le vamos soltando más voltaje hasta que arranque al 100%. O lo podemos hacer en 2 pasos. Lo arrancamos a una tensión reducida o a una baja tensión, y entonces el motorcito empieza a moverse. Y ya cuando venció el reposo, ese motor que se empezó a mover, le aventamos plena tensión y arranca. Y ahora sí. Y entonces ese consumo de 3 veces el consumo nominal no se va a observar, porque no lo arrancamos de golpe al motor. Y en un sistema donde nosotros tenemos que el equipo va a estar arrancando 4 veces en 1 hora y lo tenemos chambeando 8 horas, 32 veces va a ser la conmutación. Y entonces el consumo de energía en dinero, pues es grande, la verdad que es grande. Y aparte, el desgaste de los elementos de conmutación, pues también va a estar lastimado, va a dañarse de manera frecuente. Y eso pues podría no ser muy adecuado. Entonces, para eso hay una parte en el curso que vamos a ver arrancadores a tensión reducida por varios métodos, ¿verdad? Uno, el más sencillo, es por medio de resistencias, ¿verdad? Por medio de resistencias podemos hacerlo. Pues básicamente ese es el panorama, así más o menos, de lo que planeamos ver en este curso, a ver hasta dónde llegamos, y vamos a ver de qué manera nos organizamos para que sea lo más ventajoso para todos ustedes. Voy a comentarles algo así rápido. No lo sé si algunos de ustedes ya me conocen, porque imparto otras materias en el área de mecánica eléctrica y imparto otras materias también en el área de electrónica. Seguramente que es con lo primero que debió haber empezado. Por ahí platicamos en su momento del criterio de evaluación. Yo creo que les mandé por ahí el criterio de evaluación y comenté que vamos a hacer algún examen o exámenes. Pero no importando los exámenes que sean, regularmente yo les califico con 40 puntos. Si hacemos 2 exámenes, pues 20 y 20. Si hacemos 3 exámenes, pues en la misma proporción va a valer cada examen. Luego tenemos prácticas. A esto le doy mucha importancia, a las prácticas. ¿Cuántas prácticas? No tengo alcance para poderles decir ahorita cuántas alcanzaremos a hacer, pero no importa las que hagamos. Esas prácticas van a tener un peso de 50 puntos. Y vamos a tener tareas. Las tareas también van a tener un peso de 10 puntos. Entonces,
ahí tenemos nosotros el criterio con el que vamos a evaluar. Así que ya para que le vayan dando más o menos una tanteada al asunto. Así es como vamos a evaluar, ¿verdad? De esa manera. Sobre la marcha, pues les voy a ir dando las indicaciones pertinentes. Al principio, en estas primeras semanas, repito, vamos a trabajar con teoría. Unas de las clases van a ser pregrabadas, o sea, las voy a grabar en forma anticipada y se las voy a enviar para que ustedes las vean en la hora que ustedes quieran. Otras clases las vamos a ver como esta que estamos ahorita observando. Y otra actividad la van a hacer ustedes en sus casas, pero no estoy viendo cómo lo podemos hacer porque no me queda claro cómo pueden ustedes organizarse con esto de la pandemia y cuidando la seguridad y la salud de cada uno de ustedes. No me queda claro cómo hacerlo porque en condiciones normales lo hacemos en los laboratorios del CUSEI y específicamente en grupitos de 2, 3, hasta 4 alumnos les he permitido para que se costeen los gastos del material. Pero bueno, pues ahorita ya no sé cómo vamos a organizarnos porque al principio se iban a gastar algo y necesitamos ver cómo lo vamos a hacer para esa parte. Pero me queda claro que tenemos que trabajar una parte como esta, en clases vía plataforma Meet o Zoom, la que sea. Me queda claro que tenemos que trabajar en algunas ocasiones vía clases pregrabadas. Yo las grabo y se las mando y ya nomás en la siguiente clase refrescamos lo que no pudieron haber entendido de ello. Y otra va a ser que ustedes solitos en forma personal se junten los que pues guardando la debida precaución para la cuestión de este asunto de la pandemia, o en su defecto, de manera personal, cada quien chambear en su casa. Yo les voy dando estrategias de cómo hacer las actividades. Entonces, me queda claro que tenemos que abordar esas cosas, tareas, prácticas y teoría. Entonces, la teoría la vamos a dar de esa manera. Espero yo un día de la semana darles una clase mediante esta plataforma y otro día va a ser una clase pregrabada, la cual se las voy a proporcionar. Para empezar, ¿qué vamos a hacer la siguiente clase? Bueno, la siguiente clase ya vamos a empezar con la actividad normal. Vamos a empezar a ver ya clase normal. O sea, vamos a ver tema por tema. Nos vamos a ir viendo tema por tema, como se los había comentado. Y mientras tanto, una obligación de ustedes es que bajen el programa de FluidSim y lo tengan ahí en su computador, porque muy probablemente el próximo jueves lo utilicemos ese programa. Si lo necesitamos, bueno, pues hay que explotarlo, hay que empezar a chambear. En forma usual, los llevo al laboratorio de electrónica donde hay PLCs para esta actividad, para esta que tenemos aquí. Regularmente los llevo al laboratorio y bueno, procuro que cada quien tenga su PLC de manera personal. Como ahorita que son 25, si no hay 25 PLCs, lo divido esas 2 horas o 3 horas que tenemos de clase, los divido de manera que un grupito, la mitad, entra hora y media, la otra mitad, la otra hora y media, y nos ponemos a chambear. Y esos días que entramos a los PLCs, les doy la parte teórica e inmediatamente después les hago un examen de lo que se vio en ese momento. Y se les va a calificar, se les califica en ese momento. Las actividades de PLC es que les digo cómo funcionan ciertas cosas relacionadas con el mismo y les dejo una actividad para que ustedes la desarrollen, para que ustedes hagan una automatización de lo que se les pida. Y conforme funciona, 100. No funciona, pues 0. Sorry. O sea, que tienen que quedarse ahí hasta que funcione. Y esperamos, pues, que sí se dé, porque se ha comentado que vamos a regresar a clases presenciales. Se cree que si todo marcha bien, es muy posible que antes de que termine el semestre regresemos a clases presenciales. Esperemos que para ese momento pues ya andemos por acá y entonces podamos explotar el material que tenemos ahí. Bien, decía que al principio debía haber empezado con esto y bueno, pues no lo hice así.
me vine hasta el final para presentarme. Mi nombre, pues, es Jesús Montes. Ya les decía, la materia se llama control secuencial y tenemos clase los martes. Me parece que está contemplado para 2 horas y los jueves que está contemplado para 1 hora. Así creo que está la situación. Entonces, pues aprovechando el momento, decirles que yo soy ingeniero electrónico, egresado de CUSEI. Tengo 26 años ya prácticamente impartiendo clases en el CUSEI. Y bueno, pues he impartido de todo tipo de clases. Hay algo de historia, algo de cosas interesantes. Una situación, pues a lo mejor que desconocen es que ustedes conocen a un maestro que se llama César Reynoso, que ayuda mucho al área administrativa de la carrera de mecánica eléctrica. Entonces el doctor César Reynoso, pues sé que lo conocen, la mayoría de ustedes, porque tienen trato, porque tienen la necesidad de estar ahí en alguna forma con él. Y este maestro, pues, fue mi alumno, fue mi alumno en algún momento, hace tiempo atrás. Otra persona que se llama Carlos, ay, caray, Carlos, ayer me dieron el nombre, es el doctor Carlos, me parece que... ¿Carlos de Alba? Carlos de Alba. Carlos de Alba. Ah, profesor. También fue mi alumno, Carlos. Hay un maestro que es doctor también, se llama el doctor, este doctor, híjole, él no fue mi alumno, pero yo estuve asesorándolo mucho para unos equipos que él estuvo haciendo. Cuando él estaba estudiando la maestría, yo le estuve ayudando a hacer unas máquinas. No recuerdo el nombre correcto porque está medio raro. Se llama máquina turbológica o turbolífica, no sé qué rollo. ¿No es el profe Castañeda? ¿Perdón? ¿No es el profe Castañeda? Castañeda, no. Se llama... Es un gordito que anda por ahí también. Está medio gordito, maestro. ¿Es el profe Nieves? ¿Cómo se llama él? ¿El nombre? Nieves, se apellida Nieves, ¿no? Nieves, no. No es él. Pero ¿No bueno. será el profe Juan Ramón? Juan Ramón tampoco. Joel, se llama Joel, el doctor Joel. Joel se llama, es uno medio gorrito que por ahí debe de andar y a lo mejor les va a dar clases, yo no lo sé, pero en un momento Sí, este personaje estaba haciendo un equipo que se suponía que un material estaba girando a través como de una especie de llanta y ese material él le ponía una pieza y entonces este giro que teníamos aquí que se estaba generando, ese giro iba generando un desgaste con el tiempo, iba dando vueltas, iba generando un desgaste. Entonces este personaje quería quería determinar el desgaste abrasivo de ese elemento durante un tiempo. Entonces un día yo voy llegando a mi casa, así ya como a las 10, 11 de la noche voy llegando a mi casa y entonces cuando yo voy acercándome a la puerta de mi casa, salen 2 personajes de una camioneta y se me acercan. Chingueso. Y ya a prudente distancia dije, bueno, me van a madrear, a lo mejor, no sé qué traen conmigo estos pillos, ni los conocía yo. Entonces iban acercándose y luego me dice, ya a prudente distancia, unos 4 o 5 metros, me dicen, disculpe, ¿usted es el profesor Montes? Y ya cuando dijeron, profesor Montes, pues ya volteo yo, digo, bueno, a lo mejor son amigables, ¿verdad? No son vándalos, a lo mejor son amigables. Sí, a sus órdenes. Ah, pues mire, es que nos comentaron que usted a lo mejor nos podría apoyar. Para eso eran como las 10 de la noche, 10, 11 de la noche. No, pues pásenle sin problemas. Yo vivía solo en ese tiempo, no tenía ningún problema de tiempo ni de nada. No tenía niños en el colegio ni nada. Entonces, pues ya entraron y su rol que traían ellos
es algo simpático porque ellos querían hacer girar una rueda, era una rueda, esta rueda estaba girando. Y aquí en esta parte, ellos ponían una pieza. Entonces la rueda se acercaba y esto empezaba a rozar, por rozamiento en esta cosa. Y lo que se pretendía aquí era determinar esta rueda, que era, por ejemplo, una llanta de automóvil, por decirlo así. Si yo le pongo aquí un material, por decirlo así, cemento, entonces hacíamos que esta llanta pegara o rozara sobre esa parte y se evaluaba cuántos kilómetros iba a durar esa llanta. Pero si le poníamos otro material aquí, igual, y de esa manera podían ellos evaluar esas diferentes cosas. Y el problema que tenían ellos era el control para hacer que se moviera eso con una cierta velocidad. Y otra de las cosas eran evaluar la distancia o las veces que esta llanta recorría. Entonces a mí se me ocurrió hacerle un orificio o un mordisco aquí a esta llanta, o a esa pieza, una pequeña abertura en donde hacía yo pasar una luz infrarroja a través de esta línea, la hacía pasar por aquí. Y entonces yo tenía aquí un elemento, aquí tenía un elemento emisor y aquí tenía un elemento receptor. Entonces, la lucecita del emisor pasaba exactamente por el orificio y golpeaba al receptor. Y cada vez que hacía un giro de 360 grados, este componente se excitaba, actuaba. Todo el demás momento, pues el rayo de luz era cortado, se cortaba el rayo de luz. Rayo de luz, corte, rayo de luz, corte, rayo de luz, corte. Entonces lo que teníamos nosotros era un pulso en donde cuando había luz, el pulso era este. Y todo lo demás, cero. Y luego había un pulso, luego cero, y luego había pulso, y luego cero. Y de esa manera nosotros rescatábamos pulsos. Obviamente estos pulsos a mí me daban información. A mí me decían que si yo empezaba, si yo ponía la llanta más o menos en una posición que le llamaba cero y la arrancaba, entonces cuando esta diera una vuelta de 360 grados aventaba un pulso. Y ya no iba a haber pulso hasta otra vez que pasaran los 360 grados. Entonces, si de manera mental yo la llanta o ese aro lo hacía lineal, pues eso me da metros. Eso a mí me da metros. Entonces yo veía por dos vías la situación. Una era evaluar tiempos, si es que quería tiempos, ¿ah? Para, por ejemplo, para definir velocidad. O sea, si yo evalúo el tiempo en que hace un recorrido y luego evalúo, digo, bueno, si esta llanta, si este círculo lo hago lineal, pues entonces me va a dar una cantidad lineal aquí, a lo mejor 1 metro. Entonces, cada vez que hace un giro de 360 grados ha recorrido pues 1 metro, evidentemente. Entonces, si yo determinaba el tiempo en que hacía ese giro, pues calculaba velocidad y distancia recorrida. Entonces, aquí yo puse una especie de tacómetro, un elemento para monitorear las veces que estaba girando, y cada vez que este pulsito se daba, yo tenía un elemento por medio de una pantalla, display, que me decía, ya dio una vuelta, pues se pintaba el 1. Ya dio una segunda vuelta, se pintaba el número 2. Dio una tercera vuelta, el número 3, el número 4, y así sucesivamente. Entonces, la bronca de ellos era que pues, la parte electrónica pues, no la dominaban y tenían problemas para poder atender esa parte que ellos querían. Sí sabían lo que querían hacer, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces acudieron a mí. Recuerdo que ese día nos quedamos toda la noche, como hasta las, no sé, 3, 4 de la mañana chambeando. Y bueno, quiso el destino, me siguieron incursionando y quiso el destino porque en esa misma semana tenían que entregar ese equipo. Y era ya, por decirlo así, un miércoles y tenían que entregarlo como el viernes. Lo mismo de ustedes, lo de siempre.
Ay, andan hasta el último segundo queriendo hacer todo, ¿verdad? Igual estos gallos, ahí ya, y andaban buscando a ver quién les pudiera solucionar el problema. Total, al final lo solucionamos el problema, presentaron el proyecto en CUSEI, fue en CUSEI, mm, de hecho lo presentaron ahí donde está ahorita la oficina del doctor César Reynoso, ahí en esa área, ahí se presentaron esos proyectos. Luego ese proyecto se fue me parece que a Cuba, a competir a otro nivel. Y se llevaron esa misma máquina turborífica con un pequeño granito de arena de un servidor, ¿verdad? Y esa es la historia de ese doctor Joel. Y somos buenos cuates, buenos amigos. No se diga de César, César pues es mi camarada. Y otro que también viene al tema es el ingeniero Eduardo Mercado Uribe, que es como mi carnal. Este es como mi carnal, estuvimos juntos en un tiempo, nos juntamos para crear una empresa dedicada a la automatización y control. Y anduvimos juntos un buen rato, nada más que por ahí me ofrecieron a mí la dirección de una escuela privada, una universidad, acepté y pues dejé a Eduardo Mercado Uribe un rato y yo me enfoqué en el asunto de la universidad de la cual les hablo, y en mis ratos libres yo me venía a ayudarle, a apoyarlo, y quiere el destino que duro 22 años trabajando en esa empresa, hasta que un día pues las cosas no se dan bien y me dan una patada al cual y me corren, pero yo tenía 4 horas para comer, regularmente salía en la mañana a eso de las 12, 1 y podía regresar a la hora que fuera, a las 3, 4, 5. Entonces, ese espacio yo me escapaba, esas 4 horas yo me escapaba porque yo trabajaba prácticamente a espaldas del Teatro Gollado, ahí en el centro de la ciudad, por Plaza Tapatía, ahí trabajaba, ahí estaba la universidad. Y entonces, pues de ahí me iba corriendo, me llevaba un lunch, iba comiendo del camino, llegaba al CUSEI y empezaba a dar clases. Daba regularmente 4 horas, 2 horas de clases, dependiendo cómo se me acomodara. Y en ese tiempo, pues hice antigüedad en la universidad e hice antigüedad en la escuela privada, pero en la escuela privada, pues como a los 22 años me dieron cuello. Y en la universidad, pues la universidad es muy generosa, sigo chambeando. Y bueno, tengo un acercamiento con el ingeniero Mercado Uribe, que es pues como mi carnal, como mi cuate, la verdad. Tenemos una forma muy parecida de dar clase, tenemos una mística y una visión de lo que se debe de hacer. En este caso, pues nuestro interés es compartir lo poco, lo mucho que sabe uno. Digo, con toda humildad, a lo mejor no soy un genio, pero lo poco, lo mucho, pues nos gusta compartirlo sin egoísmos ni restricciones. Y el ingeniero Mercado, bueno, pues curiosamente, estudiamos juntos en una escuela electrónica. Curiosamente, estudiamos juntos en esa misma escuela. Somos provenientes del mismo lugar. Yo vengo de un pueblo muy humilde, muy sencillo, en la región Valles, para acá, para Hueluco el Mercado, y para allá de allá también es el ingeniero Mercado Uribe, de allá provenimos los dos. Y llegamos aquí a la ciudad, ahí nos conocimos en esa escuela. Él estudió ingeniero mecánico, yo ingeniero electrónico. Pusimos esta empresa de la cual les hablo y somos muy, muy cuates, incluso somos compadres y somos de la misma, del mismo barrio, de la misma región, originarios de la misma región. Yo cada 15 días voy o cada semana voy a mi pueblo, que es un pueblo humilde, sigue siendo humilde, pequeño, sencillo. Y por eso quizás se entienda mucho de la situación de la gente que viene de fuera, que viene a estudiar de fuera. Y gente de aquí también que tiene limitación en recursos, en tiempo, y pues la situación, yo digo que para todos es difícil. Yo nada más lo que quiero comentarles es que cuando a uno se le presentan problemas por los cuales lo orillan a uno pues a veces a apachularse, pues yo pues he pasado tanto que lo que les puedo compartir es que cuando tienes ese tipo de problemáticas serias, difíciles en lo anímico,
económico, moral. Sencillamente, yo digo que no son problemas. Yo digo que son bendiciones de Dios, si es que un Dios existe, o de una sabia naturaleza. ¿Por qué? Pues porque eso nos permite crecer fundamentalmente. Esa situación nos permite crecer. Y en la medida que se nos presenten más problemas y más difíciles, más complejos, y los resolvamos o intentemos al menos resolverlos, pues nos vamos a hacer más fuertes. Y conforme nos vamos a hacer más fuertes, nosotros vamos a hacer crecer. Pero bueno, ya poco a poco iremos platicando, comentando de otras situaciones y habrá espacios en donde les platique algo más de mí. Ahorita yo quiero ya cortarme porque muchos a lo mejor tienen otras actividades o otros compromisos. Y no quiero abusar de su tiempo, no quiero abusar de su tiempo. Por hoy, pues aquí le vamos a dejar. Nada más llévense el compromiso de bajar el programa FluidSim. Por favor, vayan bajando el programa FluidSim a su computador, lo vamos a ocupar. Si pueden y si tienen la oportunidad, bajen también uno que se llama Multisim. Pero el que me interesa de sobremanera es el FluidSim. Si pueden bajar con tiempo, vayan bajando el Multisim. Hay varias versiones. Yo tengo uno ya muy viejito de esto, no sé ni qué versión es, pero funciona muy bien. Los que son actuales y los que son viejitos no tienen tanta diferencia. Y del Multisim ya van como en la versión 14 o 15, no sé en cuál van. Yo realmente tengo, me parece que la versión 13 o 12. Y esa me ha funcionado también muy bien. Entonces, cualquiera de estos versiones, en estos programas lo vamos a ocupar, esos software lo vamos a ocupar. Así que, si no hay más, pues aquí le dejamos. Veo que faltaron 6 alumnos, son 25 en listas, faltaron 6. No puedo ahorita detectar quiénes vinieron, quiénes no vinieron. Hoy vamos a considerar que es una asistencia general, aunque aquí del lado derecho aparece el desplegado de las personas que están. Antes de irme, bueno, pues parece un monólogo y quisiera que me expresaran si tienen alguna inquietud, duda, queja, aclaración o sugerencia. Soy todo oídos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Yo no, Pues a mí me todo parece claro. bien la planeación de la clase, profe. Bien. ¿Alguien más? No, todo bien, profe. Todo entendido y todo claro. ¿Sale, Brian? ¿Alguien que quiera opinar alguna cosa o que tenga duda en algo en específico? Pues entonces, si no hay más, aquí le dejamos. Continuamos para la siguiente actividad. Repito, yo les voy dando indicaciones. Esta semana ha sido muy complicado porque de buenas a primeras yo ya tenía organizado mis grupos, ya empezaba a dar clases formales y de repente el lunes empezó a llegar un madral, me aventaron como 60 alumnos en una materia que es de ustedes, que se llama electrónica analógica digital. Por normatividad, lo máximo que puede haber ahí son 40 alumnos. Bueno, pues yo creo que ya voy en 50 alumnos y no sé si le van a seguir metiendo más, pero pues eso es lo que me descontrola, porque en una materia que tenía 20, me aventaron otros 20 y pues a los 20 iniciales ya había trabajado con ellos en una clase y los 20 que se agregaron a volverlos a meter a los grupos de WhatsApp y se genera un descontrol. Total que aumentaron como 60 alumnos de lunes a el día de hoy y pues he estado chambeando y me ha sido difícil organizarme ahorita, pero seguramente esta semana se acomoda todo eso y ya la siguiente le damos más, más formalidad a las clases. Empezamos a trabajar de una manera más formal. Ahorita pues hay una disculpa y ténganme paciencia y vamos a trabajar y a chambear y la intención pues es aprender. Entonces, aquí lo vamos a dejar por hoy. Continuamos para la próxima clase. Si no hay más, pues ahí se ven. Échale ganas. Buenas tardes. Muy bien, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Sale, hasta luego, nos vemos.